Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Ocho y media de la mañana, 7:30 en Canarias. Momento de comenzar nuestra tertulia del día. Muy buenos días, don Javier Venegas, ¿qué tal está usted? Muy bien, yo no sé si seré el mejor de la clase, pero el primero en acudir a sus charlas magistrales. Creo que no, ¿eh? Doña Carmen Álvarez Vela, ¿qué tal está usted? Muy bien, yo también he llegado prontísimo, aventuraría, que a lo mejor incluso antes que Venegas, y me he cogido un café aquí enfrente, que me vengo tomando. Bueno. Tomando, y lo... que no me ha hecho efecto, como se puede ver. Pero que aquí lo que cuenta es que no ocupa. Es esta, que no ocupará, sí, eso es cierto. Estaba sentada antes que yo, sí. Bueno, no por mucho madrugar, amanece más temprano, dice desgraciadamente. Bueno, doña Carmen Álvarez Vela, estuvo usted en las jornadas de la leyenda negra que organiza don Javier Santamarta todos los años en el Escorial, y creo que estuvieron estupendas, ¿no? Pues yo creo cada año mejor, la verdad. Muy, muy bien. Este año se dedicaron al siglo XVIII los Borbones. Y mira, voy a reseñar una cosa que me encantó. Se habló del siglo XVIII, pues evidentemente se hablaron de todos los Borbones, pero hubo una cosa que me hizo mucha gracia. En esta línea de investigar más en cada rey y tal, Felipe V, que se supone que venía de una dinastía completamente diferente, se reivindicó a sí mismo como godo Austria, claro, porque él venía también de la línea de los Austria. Y católico, y la otra palabra no me acuerdo, y español, creo. Entonces, sí, así, español. como para entrar así en materia, estuvo muy, muy, muy interesante. Luego también había gente vestida de la época del siglo XVIII en concreto, muy divertido. Santamarta, inigualable. Santamarta, además de un excelente divulgador histórico, es un showman. Es un showman, sí, nos sorprendió de todas las maneras. Yo aconsejo, el año que viene será también el último fin de semana de septiembre. La Fundación Universitaria Española estuvo patrocinando y apoyando esto, y la verdad es que muy contentos. En el incomparable marco de El Escorial. Tan incomparable que yo, que voy bastante a menudo, no dejo de hacer fotos. O sea, yo no puedo dejar de hacer fotos. O sea, cada día me impresiona ver el monasterio, impresiona ver todo el entorno, pero verdaderamente es una buena definición de lo que era el imperio, ¿no? Fuerte, sólido. Tuve la fortuna hace no muchos meses de poder visitar alguna de las salas del monasterio que no se enseñan al público. Oiga, qué maravilla, pero qué maravilla. Sí. Hay una sala que es la sala de las maderas nobles, que es que no se me enseña al público porque es delicadísima, ¿no? Todo hecho desde el suelo hasta el techo con filigranas de distintos tipos de maderas carísimas, ébano y... Precioso. Es una maravilla. Sí, la verdad es que... De Versalles, es que claro, los franceses se llevan la fama, pero son unos enanos comparados con nosotros, ¿eh? Sí, si lo dices por Macron me parece un poquito feo. Si lo dices por Macron, y por Sarkozy, pues hombre, sí, literalmente. Muy altos no son. Literalmente. Les doy un capón con la barbilla. Sí, que es verdad. Se llaman jornadas de leyenda sobre la leyenda negra porque verdaderamente, sin caer en una leyenda rosa, que me parece bastante estúpido, reivindican muchas cosas que hemos hecho, que se han hecho, y también se dijeron cosas extraordinarias, cosas malas que había hecho España. Y tengo que reseñar la presencia de un descendiente de Jerónimo, del indio Jerónimo, que hablaba español, católico. Jerónimo era español, y estuvo contando sobre las leyendas que su pueblo corren, por ejemplo, sobre Juan de Oñate, sobre los españoles, que él ha estado investigando y que no eran tales. Lo de la leyenda rosa yo se lo escucho a mucha gente. Hombre, el negar la leyenda negra no tiene que llevar a una leyenda rosa. Pues
Hombre, no tiene por qué llevar una leyenda rosa, pero a mí tampoco me parece mal que se exagere en sentido contrario, por un motivo. Cuando una persona, por ejemplo, ha estado en una relación tóxica, donde ha tenido una pareja que le ha estado machacando continuamente, eres un imbécil o una imbécil, no vales para nada, sin mí no serías nada, eres la escoria del mundo, tu familia es un asco, tus amigos son un asco, tu formación es un asco, tienes que depender siempre de mí, porque si no, no vas a poder abrirte camino. Cuando alguien ha estado en ese tipo de relaciones tóxicas donde lo primero que le han hundido es la autoestima, pues hombre, no pasa nada porque después alguien le intente dar un chute de optimismo y no le diga, pues hombre, no eres un asco, eres una persona normal, ¿no? Pues hombre, no está mal el decirle, eres una persona maravillosa y puedes sentirte orgulloso de ti mismo. O sea, que a mí, que haya gente trabajando por crear una leyenda rosa, no me molesta por la sencilla razón de que es compensación por una leyenda negra bastante asquerosa. Yo creo que la cuestión está en no mentir, simplemente, es decir, no negar la realidad, es decir, sí. Evidentemente la proeza y los logros de nuestro país, que además ha fascinado por... especialmente aquellos a que algunos odian mucho a los anglosajones. Exactamente, pues de ahí la manía. Porque los mejores historiadores hispanistas no son latinos, como dirían ahora, sino que son anglosajones. España ha hecho cosas impresionantes, pero yo diría, no España, diría los españoles, porque que luego encarnamos España, no es por desmerecer a lo que es el término y lo que significa España, sino para que entendamos que cosas buenas y malas pues tiene que haber a la fuerza, porque no es que haya un ente que fuera España que tuviera un mandato y hiciera cosas en una dirección o en la siguiente, sino que eran personas con libre albedrío, que unas veces hacían grandes cosas y otras veces hacían cosas que no estaban nada bien, pero bueno, como en cualquier momento de la historia, en cualquier lugar del mundo. Pero hay dos cosas. Una, sí necesitamos una dosis de autoestima, pero vamos, en vena. Esto se necesita en España. Y dos, desde luego, el balance es completamente positivo para España. Esto es cierto. Que te pongan ejemplos de, pues, esto se hizo mal y esto tal, pero por supuesto que hubo abusos. Pero en ningún país en pleno imperio, en plena expansión, se paró una conquista para ver si se estaba haciendo bien moralmente o no, como hizo Carlos. Uno de los países que soporta, da cierto soporte de forma infiltrada a través de un tipo de organismo que tiene China, que ahora mismo se está descubriendo que opera a lo bestia en Europa. Hay que decir que China, por ejemplo, este país que utiliza a veces la leyenda negra de forma solapada, sobre todo en América, es un país que bien entrado el siglo XX seguía teniendo en algunas regiones esclavitud. Sí, hombre, China no es precisamente un ejemplo. No es un ejemplo de tal, es decir, que bueno, que hablamos de muchas cosas de nuestro país y bueno, a mí lo que yo quiero es que, como decía Eliot en su libro España Imperial, que solo la introducción ya te incita a leerlo, es aquello de que hay que recuperar, no mirar al pasado con nostalgia, y una nostalgia grandilocuente, sino ver aquellas cosas que teníamos entonces o que nuestra gente tuvo entonces y que quizá nosotros deberíamos de alguna manera emular. Por ejemplo, lo que decía el espíritu de frontera, ese falta de miedo a lo que hay al otro lado de la colina, ¿no? Es decir, hay que ver lo que hay al otro lado de la colina. Ahora no, ahora somos en general más viejos, en población más envejecida, yo desde luego cada día lo soy más, término, y bastante cagaos. Sí, pero bueno, eso lo hemos hablado muchas veces, es un mal de Occidente, es un mal europeo, porque el europeo está completamente acomplejado respecto al resto del mundo. Bueno, unos más que otros, ¿eh? Francia todavía intenta mantener su imagen de grandeur. Pero sobre todo, Francia mejor no pone el ejemplo, porque a mí me parece la grandilocuencia de lo ridículo a veces. No es Francia, el camino, ¿no? Recuerdo, a mí me parece que tampoco es el camino, pero de Francia sí recuerdo y tengo grabado el día de la Sala Bataclan y que estaba París completamente amenazado en esto, que tuvieron que desalojar el estadio. No sé qué estadio, porque yo de fútbol sé tanto o más como Luis del Pino,
Y... Ya sabes más que yo. Bueno, sí, estamos los tres como para hacer una tertulia deportiva. Yo estoy haciéndome un máster. No tuvo ni idea. O sea. Bueno, eso también. Y salía la gente cantando la marsellesa. Es decir, ese ejercicio que hace a mí me dejó pasmada, porque era como fue un ejercicio natural de la gente, de afirmación, de decir, estamos amenazados, nos quieren matar, pero somos franceses. Bueno, pues el público de fútbol no va a ser todo tan terrible como algunos nos parece. Porque en el público de fútbol está todo el mundo, está la gente normal y corriente que no va a hacer otras cosas, ¿no? Entonces hay un espíritu que yo creo que quiere salir, hombre, y se está viendo en todas las elecciones que va viendo, que quiere salir de decir, oye, no, es que yo quiero seguir. Fíjate, en la tontería actual que se tiene a la ultra, es que ya se han quedado sin prefijos, ultra, hiper, super, mega derecha, se la tiene como antieuropea. Y es la única que puede rescatar a Europa, el espíritu europeo. Exactamente, es justo al contrario, justo los países que dicen no, recuperemos la soberanía de los parlamentos nacionales, etcétera, recuperemos el valor de la democracia liberal capitalista. Son los que están intentando defender a Europa frente a una China que a través de sus terminales en Europa la está destruyendo. Porque tienen una concepción de Europa, es decir, los otros, los que tipo Macron y compañía, ¿no? Y otros muchos, tiene una concepción de Europa como si fuera un borrador mágico. Es decir, la idea de Europa que tienen ellos es una idea que tiene que borrar, digamos, realmente lo que es Europa. Es decir, y convertir la idea de Europa en una cosa prefabricada de ingeniería social, pues que acabe con las identidades y con los sentimientos de pertenencia al terruño y a esas cositas, pues que, oye, que son cosas que, llevadas en su justa medida, son necesarias para tener una cierta... saber de dónde vienes, ¿no? Tener un poco de constancia de quién eres, ¿no? Pero eso que comenta Carmen de efectivamente hay una parte de yo no creo que ni siquiera sea Europa en sí, sino una dirigencia europea. Es verdad que son muchos y que luego alrededor tienen a muchísima gente y muchos ayudantes y muchas cositas y los académicas. Partidos y el bipartidismo, que también se ha extendido en Europa, en unos países más que en otros, pero bueno, ha operado de alguna manera. Socialdemocracia, junto con populares, ha permitido una serie de cosas. La democracia cristiana y los socialdemócratas, pero en lo fundamental eran los dos socialdemócratas. Es decir, no ha habido alternativa. Es decir, ha sido una alternancia y esa alternancia yo creo que está llegando a su fin, entre otras cosas porque está claro que Europa no puede ser un parque temático con todo viejos, porque no va a haber quien lo sostenga. Entonces, evidentemente, tiene que haber un tipo de conciencia, de reacción y de tomar de nuevo un rumbo un poquito distinto. Pero es verdad que todos estos partidos que han sido alternativos entre sí, pero no han significado una alternativa para los ciudadanos, pues no están en ese juego. Creen todavía, se agarran a que esto, ¿no? Es decir, que la socialdemocracia no es que esté muriendo por sus fallos y porque las cosas hayan cambiado, que han cambiado una barbaridad. No, es que está muriendo de éxito. No es mentira. Es mentira. El éxito de la socialdemocracia fue el del tiempo que le tocó a la socialdemocracia europea, con unos factores que ya no se dan, con una natalidad disparada, con una reconstrucción europea que demanda mano de obra, con una inversión americana salvaje, es decir, sobre todo con países arrasados, que tenían un lado muy negativo, pero otro lado bueno. Y es que cuando Alemania quedó arrasada, partió con una ventaja, es decir, no tenía élites, no tenía corrupción, no tenía nada, estaba, es decir, era la gente la que tenía que hacer el país. Pero es que además se ha convertido, la socialdemocracia se ha convertido en una caricatura, porque lo que todo el mundo, el estado de bienestar, lo que se ha convertido es en el estado de bienestar de los que nos están invadiendo. Y yo utilizo la palabra invasión, porque igual que yo con la inmigración hispana, yo estoy encantada. Sí, hay bandas latinas, es un problema policial, por supuesto que es un problema policial que se tiene que atajar, pero no es una cultura que nos odia. Todo lo contrario, hemos mamado el mismo, como dice Esparza, y lo repito yo siempre, el mismo concepto de pecado, el mismo concepto de muchísimas cosas, y vamos, yo que lo tengo muy cerca y que lo vivo día a día, es mi cultura. Es el respeto por los mayores, es el respeto por la mujer, es el cuidado por la familia y tal.
Pero, sin embargo, sí estoy muy en contra, completamente en contra. No me da ninguna vergüenza decirlo, que no me interesa en absoluto, y más como mujer, que el Islam avance por España y por Europa. No, o sea, no lo quiera. ¿Usted me quiere llamar islamófoba? Llámelo. No tengo ningún problema, míreme. Yo más que nada porque el Islam... Es decir, las personas... Sí, pero es lo que hay ahora. La inmigración hispana, no hay un montón. Hay millones en España. Bueno, hay venezolanos. Yo entiendo lo que usted me dice, pero es que ahí hay que hacer una matización que sé que es complicada de hacer, porque tampoco se ve dentro del mundo musulmán ninguna voz que se alce así significativamente en contra de las derivas más demenciales del mundo musulmán. Pero, por ejemplo, tomemos el caso de Oriente Medio, el ataque de Irán a Israel, los anuncios de Israel de que responderá. Esos anuncios fueron precedidos hace ya 3 días por unas palabras de Netanyahu pues muy significativas, donde decía a Irán: no somos enemigos del pueblo iraní. Sí, somos muy interesante, enemigos del régimen teocrático que tiene oprimido al pueblo de Irán. Y no es el momento de acabar con Irán, es el momento de acabar con el régimen de los ayatolás. Por supuesto. Entonces, esa diferencia la tenemos que tener en cuenta, y a la hora de efectuar juicios de valor sobre el mundo musulmán en general, no debemos olvidar una cosa importante, que es que los primeros damnificados, las primeras víctimas, las víctimas más numerosas de los radicales musulmanes son precisamente otros musulmanes, a los que tienen oprimidos. Sí, claro, por supuesto que se matan entre ellos. Mismo, pero el problema para mí es que, es decir, en Occidente, el cristianismo, en sus diferentes diversificaciones posteriores, ¿no? Pero soy católico, pero bueno, no me llevo mal con lo que sea cristiano en general. Gracias. No, quiero decir que no. Pero quiero decir que tiene asumido, además, porque el cristianismo forma parte vital precisamente del mundo occidental. Es decir, el Occidente tiene una deuda en su progreso y en su cambio y su evolución. Absolutamente. El cristianismo, a su vez, el cristianismo tiene una deuda y la supo reconocer, y la supo cuidar y la supo incorporar con lo anterior, con el pensamiento clásico, con el pensamiento griego, romano. Eso es. De hecho, se han metido mucho con la Iglesia, pero si no llegase por ella no se conserva todo aquello. Eso hubiese acabado arrasado por los bárbaros, ¿no? Entonces, existe una comprensión muy clara de dónde tiene que estar cada uno, y que existe un libre albedrío, es decir, que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, y esto ha funcionado bastante bien. Y luego hemos evolucionado también la sucesiva, sobre todo la Revolución Americana, no la francesa, la americana, que no era atea, como podría ser la francesa, sino que lo que entendió es que lo que había hecho mucho daño en Europa eran las guerras de religión, y que por lo tanto para evitar que eso siguiera ocurriendo había que instaurar la libertad religiosa, es decir, que hubiera calvinistas con católicos, con no sé qué, y que cada uno fuera de su padre y de su madre. Y esto Occidente lo ha entendido muy bien y nos ha ido muy bien, y eso es lo que ha permitido que cristianismo y Occidente hayan sido herramientas que a veces han tenido sus más y sus menos, no lo discuto, pero no existe un Occidente antiguo y un Occidente nuevo. Eso es una falsedad. Si no se puede entender el actual Occidente sin el viejo Occidente. No, esa es otra cosa, una barrera histórica absurda que han puesto ahí, un muro ficticio. Entonces, para terminar, solo digo que eso en Occidente funciona muy bien. Eso no existe en el mundo islámico. No existe, desgraciadamente no existe, pero es que no existe ni a nivel de élites ni en la comprensión del público. Es decir, no entienden que la religión es una cosa y la política es otra muy distinta. O que la sociedad no es solo la religión, sino que la religión es una parte importante de la sociedad. No son capaces, todo lo contrario. Bueno, tengo que decir que yo he conocido a musulmanes con los que me lleva estupendamente bien y completamente... o sea, yo sí generalizo, yo hablo de la religión como tal y hablo del fenómeno de invasión que hay destructivo, porque considero que el espíritu es destructivo y no hay más que ver los países y las ciudades donde más hay, estoy pensando en Inglaterra este verano, para saber lo que producen, ¿vale?
Entonces, pero eso no quita que, por supuesto, haya musulmanes estupendos y respetuosos con la religión cristiana, tal, pero no es el espíritu de la religión. Igual que el cristianismo nace, el mensaje de Jesús nace, los 10 mandamientos se reúnen en uno solo, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo y a Dios sobre todas las cosas, es un mensaje de amor. La religión musulmana empieza con Mahoma y que arrasan 60 años todo lo que tiene a su paso, convirtiendo infieles. Es decir, sin embargo, eso no ha impedido que Egipto en 1960 fuera un país perfectamente occidentalizado. El Líbano antes de la revolución iraní Turquía, fuera un país, pues realmente Afganistán, todos los países. Irán luego entonces sí es compatible el Islam con modos más occidentales de libertad, ¿no? No, yo creo que no. Porque eso... la propensión siempre ha sido, de hecho, fíjese usted cómo están ahora esos países. La propensión es que el problema del Islam es que se considera como algo que no, sobre lo que no puede haber nada. Es decir, ya está. Es una cuestión que eso ya es endógeno. Hasta para la convivencia. Su raíz es excluyente. Sí, entonces, y luego eso tiene una condición gregaria. Es decir, tú cuando conoces a algunos, yo he conocido musulmanes y musulmanas, y que cuando han venido por su cuenta y han entrado en nuestro mundo, han conservado su Corán, su religión, pero se han occidentalizado de una forma completamente natural, progresiva y además adquiriendo costumbres y hábitos perfectamente naturales con nuestra forma de vida. Sin embargo, cuando ha llegado la masa, se generan comunidades muy cerradas, muy gregarias, donde ese principio que yo digo está muy presente. Entonces, esas personas yo las he visto, y tengo un caso muy particular, una chica, en que el camino que había andado hacia adelante lo recorrió hacia atrás a una velocidad de vértigo. Bueno, ¿estamos seguros de que tiene la culpa el Islam en sí o la culpa la tenemos nosotros? Porque, por ejemplo, cuando desde las voces occidentales lo que se hace es ensalzar precisamente más siniestro, lo más retrógrado del Islam, pues lógicamente estás dando fuerza a esa masa retrógrada para que aquellos que habían logrado escapar de las visiones siniestras del Islam pero es que eso, vuelvan al redil, ¿no? Y le pongo un ejemplo. En los atentados de Barcelona 2017 se organiza un acto de repudio a los atentados y entonces se sube a una musulmana al estrado para que dé un discurso. Y se sube a una musulmana no vestida con vaqueros, no vestida con minifalda, no vestida a la occidental. Se sube a una musulmana vestida con su velo, a la musulmana, para transmitir el mensaje de que el musulmán, la musulmana, tiene que llevar su velo. Y eso lo hacemos aquí, los progres occidentales. Ese punto que ha tocado usted es clave. Yo lo analicé en un artículo sobre lo que estaba ocurriendo en Reino Unido con el Islam. Porque es un artículo que me llevó bastante trabajo hacer porque tuve que averiguar muchísimas cosas que no sabía. Y una de ellas es precisamente la gran perversión, lo que provoca una situación muy complicada, es precisamente la actitud de los políticos. Es decir, que generan, generan incentivos completamente al revés. Es decir, la comunidad islámica en Gran Bretaña sabe que dejar de ser muy islámica y cada vez más islámica va contra sus intereses, porque cuanto más islámica y mucho islámica sea, más va a conseguir de los políticos británicos y de las administraciones. Entonces, ¿qué incentivo tienen para convertirse en algo homologable, aparte de su religión, dentro del conjunto de la comunidad, saben que dan miedo británica? Entonces, eso es algo completamente que provoca un daño enorme, porque las comunidades se van cerrando cada vez se hacen más islámicas. Entonces, eso dicen, no, el hijab se lleva voluntariamente porque quiere. Bueno, igual fuera de la comunidad puede ser que alguien lo lleve porque le da la gana, pero aquella mujer que vive en esa comunidad y donde todas van con el hijab y todo el mundo vigila a ver quién es la guapa que se lo quita. Pero tomemos de nuevo el ejemplo de Irán.
en Irán las mujeres musulmanas quieren ir vestidas con velo y con burka y con... No, las mujeres musulmanas quieren ser libres y ponerse el pañuelo en la cabeza si les da la gana, y si no, no. Y entre otras cosas porque no eran tan musulmanes, tontos. Y entonces el gobierno se dedica a machacar, a palizar, a asesinar a las mujeres que no llevan velo. ¿Qué hace Occidente? Consentirlo. Con lo cual, ¿le echamos la culpa al Islam de que las mujeres en Irán tengan que llevar el velo? No. La culpa la tenemos nosotros. Le consentimos. Nosotros somos coadyuvamos a que esto ocurra. Nosotros somos es lo que yo estoy comentando. Nosotros somos unos imbéciles de capirote, o sea, somos tontos de capirote. O sea, eso sin ninguna duda. Y el feminismo europeo es penoso, con honrosas excepciones. Es de todo menos feminismo. Exactamente, con honrosas excepciones. Pero, lo siento mucho, los que le hacen el mal a la mujer son los... es el Islam radicalizado, si quiere. Pero respecto a... las mujeres que reciben ese mal son igual de musulmanas que los otros, oiga. No lo sabemos. Misma religión. No estoy segura, ¿eh? No estoy segura porque es una religión impuesta y además tan radicalizada que probablemente tenga una mayor contestación. Es lo mismo que a nivel político. Dice, todos los iraníes quieren la dictadura. Es que es una dictadura, además usted creo que lo decía esta mañana. Es una dictadura y probablemente pues muchísimos. Entonces no sabemos la libertad ni realmente cómo está de enraizado, como dirían en Hispanoamérica, qué tanto está enraizado la religión musulmana. Lo está muchísimo, pero hay muchas mujeres que probablemente no comulguen, muchas mujeres, muchos hombres, porque también vemos escenas en Irán de mujeres defendiendo a hombres, de hombres defendiendo a mujeres, sí, cuando se las agrede. De todas maneras, yo tengo que decir respecto a lo de Egipto, Afganistán, Irán y tal, que, bueno, Turquía es cierto que se estableció un régimen laico, ¿no? Pero, y que ahora... Exactamente. Y que ahora no tiene nada que ver gracias a Erdogan. Pero yo creo que el Islam cuando de verdad se islamiza, es que eran eso ellos dirán, no, es que estábamos flojos, es como un cristianismo, es como la iglesia poscristiana, el occidente, la Europa poscristiana que muchos vemos ahora, pues ellos en su momento verían un oriente pues musulmán que han tenido la capacidad de volver a la raíz. Yo creo que ahí la culpa tiene mucha culpa lo que se llama progresismo en todas sus versiones, es decir, porque el progresismo es el que les ha dado alas. Porque como ese progresismo... Odia el cristianismo, ese es el problema. No, odia el capitalismo, odia Occidente, odia todo lo que tenga que ver con las 3 o 4 patas, pilares fundamentales de la civilización llamada occidental. Entonces, han exacerbado el islamismo, porque es que yo lo ponía el otro día en un tuit y no es broma. Es decir, si mañana viniera como en Independence Day una civilización alienígena a la Tierra para aniquilarnos, yo creo que la izquierda pactaría con ellos. Lo vi totalmente, dirían, pero vamos a... Y exacerbarían los peores vicios y defectos de esa civilización. Es que no solo lo exacerban, es que lo permiten, lo ocultan. Todo lo que está... y lo alientan, claro. Si yo oculto todo lo malo que haces, entonces lo que voy a hacer es alentar que tú tengas esas conductas y premiártelas. Todo esto en detrimento de la religión cristiana, del cristianismo en Europa, que es que cada vez está no solo mal visto, o sea, tú puedes decir porque yo soy musulmán y tal, no sé qué, y te van a tener un respeto. Como tú seas un católico, un cristiano... Carmen, yo creo que eso se está dando la vuelta desde hace ya al menos unos cuantos años. No, hay una reacción, pero no se está dando la vuelta. Sí. Y espero que se dé la vuelta, para eso estamos. No quiero decir que se llenen las iglesias de feligreses, ni de gente que vaya a misa, pero que el hecho de decir yo soy cristiano, soy católico, que antes era como, madre mía, me apilas... ahora ya es casi un motivo de cierta garantía, ¿no? Ese señor es cristiano y lo dice. Igual es más de fiar que el que no cree en nada en un momento dado. Es decir, es un tío que se supone que tiene algunos principios, aunque algunos, verdad, que algunos católicos que presumen de católicos, pues hombre, a veces hacen pues un flaco favor. Sí. Un flaquísimo favor a lo que el ser humano es el ser humano en todas las organizaciones. Pero a lo que iba, Carmen, si me permites un momento, es decir, lo que tú estás tocando, la cuestión es... el Islam en sí mismo es como cualquier otra creencia o religión
que dentro del ámbito de lo privado pues tiene un sentido y es una elección voluntaria, y luego hay una comunidad también voluntaria, practicante, en la que tú, como la iglesia, es la reunión donde la gente privada se junta en un núcleo más amplio, privado también, y eso pues no está mal. Es decir, a mí no me parece que sea malo. Es decir, no, por supuesto que no. Al contrario, yo creo que es hasta bueno, y a algunas personas igual les vendría bien, porque tendrían menos depresiones, menos rollos raros, ¿no? Pero el problema es cuando el Islam tiene un componente que no tiene cristianismo, es que es una religión y es una ideología. A eso voy. Pues no, a eso no va usted, pues porque tenemos pausa publicitaria. El Toro TV también es Radio Libertad. Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. Muchas enfermedades somáticas del tracto digestivo, epidérmicas, de la columna vertebral, endocrinas, coronarias, tienen su origen en desequilibrios provocados por el moving, el estrés y problemas vivenciales, que se podrían paliar o evitar cuando, sin prejuicios ni estigmas, se acudiera con toda naturalidad al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga. Sabores Sierra de Madrid nace del cariño hacia la tradición y la elaboración artesanal del embutido, una empresa familiar situada en la Sierra de Madrid. Todos nuestros embutidos están elaborados con las piezas nobles, principalmente pierna y paleta, utilizando los mejores aderezos y tiempo de secado para obtener un sabor único como el de antaño, en su mayoría 100% natural. La especialidad es el embutido de ternera IGP Sierra Guadarrama, premiado en 2023 como el mejor chorizo del mundo especial, siendo pioneros en la elaboración de este embutido y reconocidos con la M Producto Certificado garantizado por la Comunidad de Madrid. No hay excusa, prueba y regala embutidos premium Sabores Sierra de Madrid. Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad, Madrid 107.0. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, pues 9:02 de la mañana, 8:02 en las Islas Canarias, y como ya habíamos anunciado, se incorpora a esta mesa de tertulia don Alejandro Falcón. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, don Alejandro, momento cuña publicitaria, explique usted a qué se dedica, porque es usted un experto en algo, pues hombre, que es enormemente necesario para muchas empresas, que es el asunto de la propiedad intelectual del software, ¿no? Sí, eso es. Pues haga un poco de publicidad de su empresa, hombre, claro. Sí. Pues nada, sí, pues muchas gracias, lo primero, ¿no? Por invitarme. Pues sí, soy el socio director de un despacho, Falcón Abogados, que efectivamente nuestra área principal es el tema de la propiedad industrial intelectual, además del tema de insolvencia, ¿no? Pero sobre todo ahora en lo que está más en boga y sobre todo en este momento de bastante actividad económica, efectivamente el tema de los activos intangibles, el tema de las patentes, las marcas, el software, las aplicaciones informáticas, etcétera, pues es algo que tiene su necesidad de estar protegido, porque no dejan de ser propiedades, no dejan de ser activos intangibles, y como tal... Y que tiene sus particularidades legales que lo hacen diferente de otros tipos de protección intelectual de otras cosas. Efectivamente. Al final nosotros lo que hacemos es, la rama que nos dedicamos es todo tipo de creatividad tiene un reflejo registral, es decir, todo tipo de creatividad, ya sea pues el tema de una creación de una máquina, un dispositivo, un software, una obra literaria,
pues un cuadro, fotografías, cualquiera, tiene la posibilidad, y además se convierte en un derecho, y ese derecho, la forma de protegerlos a través de los registros correspondientes. Y cada creatividad, ya sea de cualquiera que estamos hablando, pues tiene una metodología concreta y hay una ley concreta para cada uno de ellos, ¿no? Y es ahí pues donde entramos, ¿no? No solamente la protección, sino la defensa también. El motivo de traer hoy a don Alejandro Falcón es que, dado que es un experto en el campo, dado que precisamente tiene una empresa que está especializada en lo que es el tema de protección de software, no solo, pero está especializada también en eso, pues era hablar con usted de uno de los aspectos del caso Begoña Gómez. Dicen algunos que Begoñazo, siempre gusta que el asunto del software de la Complutense es quizá el más peliagudo judicialmente en estos momentos para Begoña Gómez, pero yo no lo sé, yo no soy experto, así que por eso era el traerle a usted para hablar del tema. La Audiencia Provincial de Madrid ha autorizado al juez Juan Carlos Peinado a investigar la querella contra Begoña Gómez que se ha presentado por la supuesta apropiación indebida de un software desarrollado en el marco de su máster en la Complutense de Madrid, y en esa querella se alega que Gómez se apropió del software diseñado para dicho máster, registrándolo posteriormente a su nombre en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Y también se ha publicado que ella controla el 100% de las acciones de una empresa que comercializa el software, y un informe emitido por la Complutense en julio señala que esta empresa fue creada sin el conocimiento ni la participación de la universidad. Con todos estos mimbres, ¿qué cesto legal hacemos, don Alejandro? Lo primero, para lo bueno y para lo malo, el tema de lo que hablaba anteriormente de la protección de las creaciones, en este caso de software, al igual que pasa con las marcas y las patentes, todo se registra, y todo se registra y es público. Es decir, cualquier actuación que se haga en esas materias, por decirlo de alguna manera, tiene que publicarse, y por tanto es de fácil investigación y determinar pues quién es el titular de esto o lo otro, ¿no? En el caso concreto, por lo que he podido, obviamente yo no soy personal en la causa, pero por lo que he podido averiguar y por lo que comentan los medios, pues aquí lo que tenemos, voy a hablar también poniéndolo en contexto con lo que es la realidad de lo que se hace en el día a día de los despachos que nos dedicamos precisamente a este tipo de actividad, ¿no? Cuando una universidad o una empresa desarrolla o promueve para el desarrollo de un software, la titularidad de por sí, salvo que haya un pacto que diga lo contrario, pertenece a la universidad. Creo que es un hecho que no es discutible, que incluso la propia universidad ha sido la que ha reivindicado o se ha postulado para decir, efectivamente, somos los propietarios. Eso se ha, en puridad, cuando se crea ese software, una vez que está desarrollado, debería estar inscrito en el registro de la propiedad intelectual. Eso es accesible, se puede hacer la correspondiente comprobación, ¿no? Y bueno, lo que pueda haber ocurrido, eso ya no lo sé, pero sí que a efectos de propiedad intelectual, lo que dice la ley 196, existen siempre dos figuras en este caso para el software, ¿no? Hasta el que lo ha creado, el autor, que al igual que cuando escribe alguien una novela, es un derecho moral inalienable que le pertenece al que lo ha desarrollado, pues lo mismo pasa con los que han creado el software, que pertenecerá a una persona física o a un grupo de personas, ya sea la empresa para la cual se le mandó a ejecutar el programa o no. Y luego están los derechos patrimoniales, económicos, que es el kit de la cuestión, a quién pertenecen. Por defecto tiene que sí o sí pertenecer, obviamente, como reivindicó la universidad, a ella, a la universidad. Cuestión diferente, yo no sé, cuestiones que se pueden haber pactado entre las partes. Incluso también el registro puede constar la cesión que se puede haber hecho de esos derechos patrimoniales que se ceden, se venden, al final es un activo, una propiedad, que habrá que determinar hasta qué punto pues existió esa cesión o no, que me imagino que lo se estará investigando, y en qué término, que ojo, que es la parte más delicada precisamente, y por eso están los abogados, existimos los abogados de propiedad intelectual, es la parte precisamente esta, la parte económica, la parte patrimonial, porque cuando se hace una cesión de derecho de propiedad intelectual, pues hay que determinar el ámbito territorial, el ámbito temporal, cuánto el tema de los royalties, que es precisamente lo que genera más fricción entre las partes. Bueno, yo lo he creado, yo soy el propietario, tú lo vas a explotar, ¿qué porcentaje pactamos para lo que se está obteniendo de beneficio como consecuencia de la explotación en este caso del software, ¿no? Si alguien está trabajando para una empresa o un organismo, por ejemplo para una universidad, y se crea un software, entonces el dueño económico, no moral,
económico de ese software es la universidad o la empresa para la que ese alguien está trabajando. Ese alguien conserva el derecho moral. Oiga, yo he inventado este software y entonces te lo reconocemos. Eres un machote por haber inventado este software, sí. Pero la pasta es de la empresa que te pagaba el sueldo, ¿no? Entonces, salvo pacto en contrario, es decir, salvo que la empresa hubiera acordado con quien ha desarrollado ese software, pues mira, tú te llevas tal porcentaje, o te lo llevas todo, o no te llevas nada. Salvo pacto en contrario, el dueño del software creado en la cátedra de Begoña Gómez es el dueño económico del asunto, es la Complutense. Y la Complutense ya ha dicho que ella no tenía noticia de que se hubiera creado una empresa para comercializar ese software ni nada, y por tanto parece que no hay pacto en contrario. No habiendo pacto en contrario, Begoña Gómez se habría apropiado de algo que no es suyo, ¿no? Legalmente. Efectivamente, si no hay pacto en contrario, si no existe ese contrato que acredite esa legitimación por la cual la señora Gómez estuviera explotando ese software, tendría pues que justificarlo, si no tendrá un problema, obviamente. Porque si yo registro un software, por ejemplo, a mí me contrata una empresa, oye, desarrolla esto, y entonces yo voy y luego por mi cuenta, no habiendo pacto que me lo permita, yo voy y registro ese software, ¿qué tipo de delito o falta estoy cometiendo? Bueno, para empezar, desde el punto de vista penal, pues una apropiación, obviamente. Tú estás apropiando algo que no es tuyo. Es una creación que pertenece moralmente a quien lo ha desarrollado y patrimonialmente al que la ha pagado para hacerla, ¿no? Y bueno, es un tema, desde el punto de vista técnico, no muy complejo. Porque es no muy complejo. Muy complejo porque es que realmente, antes de entrar, voy a sacar un modelo de lo que es una inscripción registral en el registro de la propiedad intelectual de un software, ¿no? De algún cliente nuestro. Y es que viene perfectamente determinado y hay un acto voluntario, llama, que no es peccata minuta, el tema de la formalización ante el registro de la propiedad intelectual, registrar un software, de determinar quién es quién ha participado, en fin, se detalla todo. El código fuente se tiene que depositar de ese software y hay que determinar pues quién ha participado y a quién corresponde, ¿no? Entonces esto es una presunción pues oficial, que te va a decir quién es el propietario. En contra de lo que te diga el registro de la propiedad intelectual o donde se haya depositado, que tampoco es obligatorio, pero bueno, lo normal es que se haya depositado si tiene cierto valor económico, pues en contra de esa presunción, pues tienes que aportar algo que lo contrarreste, efectivamente un contrato o algo que determine que eso se cedió, o hay una licencia, no tiene por qué ser una cesión total, puede ser una licencia temporal, en fin, hay diferentes modalidades para traspasar esos derechos. Algo que en este caso, desde luego, bueno, al revés, parece ser que las partes interesadas están denunciando que esto te lo ha llevado por la cara, claro. Y ella lo puede sacar. Cosa que, y de la misma manera que no ha desmentido un montón de cosas, porque no se han dedicado a desmentir absolutamente nada más que un titular de Confidencial o de Objective, no me acuerdo, que de Objective inmediatamente retiró por una confusión, no han desmentido nada. Ella en este momento, es tan fácil como aportar un contrato de cesión de... No, aportar eso que ha presentado al registro, ¿no? Si hubiera aportado al registro una documentación diciendo esto, pues desarrollado por mí, en mi cátedra, y además el propietario soy yo y por eso lo registro, porque aquí adjunto un contrato con la universidad que me autoriza a registrarlo. Salvo que hubiera aportado eso, y si lo tuviera ya lo habría hecho público, pues entonces está claro que nos encontraríamos en una cosa curiosa, porque tiene que existir un papel, dado que registró el software, donde ella se declara a sí misma propietaria del software, claro. Sí, habrá hecho, ¿no? Por eso digo, no necesariamente tendría que estar escrito, pero aquí hay otra figura de la que no he escuchado nada, que tienen las universidades, que son las oficinas de transferencia de resultados de investigación, las OTRIs. Sí. Todo resultado que se genera como consecuencia de una investigación que esté desarrollando un departamento, una cátedra, lo que fuera, en teoría existe ese organismo, las OTRIs, dentro de las universidades, que es la que se encargan de intentar comercializarla, de gestionar esos activos que se generan, ¿no? Ya sea patente, ya sea software, lo que fuera, ¿no? Y siendo de la universidad, entiendo yo que la OTRI algo habrá tenido que ver, que es precisamente para lo que está dentro del organismo, ¿no? Y no sé si pasaría que en puridad... Bueno, como es una cátedra de tipo privado, a lo mejor hay alguna excepción que se me escapa, pero lo normal, cuando un catedrático, cuando un departamento de investigación en una universidad desarrolla algo, está obligado a comunicárselo a esa oficina. La Complutense la tiene, además es bastante grande, y todas las universidades públicas seguro, ¿no? Y está obligado a comunicárselo
Pues eso es un aspecto interesante. ¿Existió comunicación de Begoña Gómez a la OTRI de la Complutense? Eso es una pregunta que intentaré... Me ha hecho gracia que diga que la OTRI es bastante grande, teniendo en cuenta que la productividad intelectual de la Complutense no creo que esté paralelo a ese tamaño de la oficina. Sí, a ver si me ocurre por la desgracia de que tenemos académica en España. Una maldad, perdón. Pero es que es usted malvado, sí. pero bueno, pues entonces el asunto está bastante claro. O hay un pacto en contrario reflejado en un documento firmado entre la universidad y Begoña Gómez, en el que la universidad autoriza a Begoña Gómez, quizá con participación de la OTRI o quizá no, a quedarse la propiedad del software. O si no, Begoña Gómez habría cometido un delito de apropiación indebida. ¿Es así? Es que las pruebas lo acreditan. Es que el propio rectorado, cuando pide la ayuda a su señoría, porque intenta contactar con Begoña Gómez, motu propio, de buenas, y Begoña Gómez directamente hace así con la mano y los manda a freír espárragos, no abre la boca, y entonces es la propia universidad la que manda un escrito al juez requiriéndole que intervenga porque no ha conseguido contactar con esta persona y aclarar dónde está ese bien. Cosa que no. No, es que señalar que en estos casos de propiedad industrial intelectual hay cuestiones que son meridianas, que están clarísimas, es decir, para eso existen los registros. Y no hay tanto juicio porque ante situaciones evidentes se suele llegar a acuerdo entre las partes. Una cuestión que ya solemos, normalmente en extrajudicial, lo que llamamos la fase extrajudicial, de requerir uno al otro, se suelen terminar los procedimientos porque digo, oye, es obvio que yo soy el autor, es obvio que yo soy el que pague eso, entonces antes que judicializarlo, en este área concreta del derecho, ahí se llega muchísimos acuerdos previos, ¿no? Porque en otras áreas a lo mejor hay más confusión, más ambigüedad, pero en esta está muy claro. Alguien ha pagado los desarrollos, alguien está contratado por alguien dirige un organismo dentro de otra empresa u organismo mayor, y al final pues el dueño es el organismo que está contratando a todas esas personas que participan, y por tanto no ha lugar a mucha ambigüedad. Bueno, pues don Alejandro, muchísimas gracias, y dada su amabilidad, volvamos a repetirlo. ¿Quién es Alejandro Falcón? Pues Alejandro Falcón Morales es socio fundador de Falcón Abogados, fundada en 2008, un despacho mercantilista de referencia nacional especializado en propiedad intelectual y derecho concursal. Es usted abogado litigante en materia de propiedad intelectual y representa pues a los intereses de miles de empresas, tanto de ámbito nacional como internacional. Además, fue usted creador del primer registro o el primer sistema online de registro de marcas en España en el año 2001, ¿no? Allí en el Pleistoceno casi, sí. Bueno, hace tanto, oiga. Cuando nació Internet, sí, que es hora, cuando la .com, que ahora lo dice uno y parece como... Que me hace gracia, porque en ese momento yo trabajaba en el mundo de las marcas. ¿Así? Y estábamos también innovando para intentar agilizar los procesos de control de marcas. Entonces, digo, igual seguramente hemos pasado por... Además, pasarela, es decir. Usted publica habitualmente artículos jurídicos en revistas especializadas como Legal Today, Economist and Jurist y otras, y también es profesor, ¿no? ¿Dónde? Sí, bueno, en el ISDE, en el Instituto Superior de Derecho y Economía, y en el Colegio de Abogados he participado en algún foro concursal. Bueno, pues muchísimas gracias. Y ya saben ustedes, queridos oyentes, ¿tienen algún problema de propiedad intelectual? Pues hablen con don Alejandro Falcón. Entran ustedes y buscan en internet Falcón Abogados, y tienen ahí la mejor empresa para representar sus intereses en cualquier litigio sobre propiedad intelectual. Pues nada, muchísimas gracias. Falta nos hace a la vista de lo que... Gracias a usted. Usted viene aquí a dar su opinión como experto sobre un tema político, y hombre, que menos que hacerle un poquito es que el rector de la Complutense tendría que haber contactado con este señor y no y ya dado su apellido, perdón por la estupidez, nos puede aclarar algo del Falcon, porque cuando se ha sentado y veo la carpeta Falcon, digo, madre mía, digo, que trae todos los viajes. No, tendría que ser así. Sí. Tenía que haber traído, todo un archivo enorme. Sí. Bueno, por aparte de eso, no sé si para bien o para mal. Sí. Falcon, no, con acento al lado. Falcon. Bueno, muchísimas gracias. Y seguimos nosotros tertuliando un poquito sobre pues qué está pasando en Oriente Medio.
No sé si han visto ustedes el mensaje que ayer, por el Día de Año Nuevo Judío, dio Netanyahu a sus conciudadanos. Netanyahu flanqueado, si no recuerdo mal, por el jefe del servicio secreto del Mossad y por el ministro de Defensa. Me puedo equivocar, eran dos figuras de peso de su gobierno, pero a lo mejor no eran esas dos en concreto. El jefe del Mossad creo que sí, era una de ellas. Y Netanyahu hizo un mensaje de fin de año pues muy curioso, diciendo, bueno, pues hombre, que este año se va a cumplir dentro de poco el aniversario de la matanza del 7 de octubre, que Israel se está defendiendo, que Israel está demostrando que puede defenderse de todos sus enemigos, del eje del mal, lo calificó, y que en estos momentos Israel tiene, me parece que utilizó la palabra el momento dinámico, es decir, que tiene la iniciativa y que por supuesto no va a desaprovechar la oportunidad, y más o menos lo que vino a decir es que Israel va a tomar los pasos necesarios para descabezar al régimen iraní. Yo creo que el 7 de octubre fue pues una mala decisión por parte de los terroristas palestinos y sus títeres y sus jefes de Irán. Yo creo que pensaban que iba a pasar como siempre, que se lanza un ataque contra Israel y que luego la opinión pública occidental iba a presionar a los gobiernos para que los gobiernos presionaran a Israel para que no se defendiera del todo, que se defendiera solo un poquito. Y yo creo que esta vez se han equivocado de medio a medio. Bueno, pero había una intención. Hombre, la intención era pero esa. una intención que no se dice mucho. ¿Cuál? Acordaos que en ese momento, antes de que se produzca esa masacre, Israel estaba entrando, digamos, en unas relaciones estupendas con todos los países de la zona. Es decir, estaba firmando acuerdos. Los acuerdos de Abraham. Y eso le estaba dando un peso y estaba estabilizando la zona y estaba quitando muchísimo poder e influencia, no solo a Hamas, por supuesto que es un títere de asesinos, a Irán, al régimen de los ayatolás. Entonces eso había que cortocircuitarlo. ¿Cómo había que cortocircuitarlo? Haciendo algo muy, muy bestia, que no pudiera más que provocar una reacción como la que provocó, y que esa reacción pusiera muy difícil a partir de ese momento que cualquier país árabe o de la zona justificara su buen llevarse con Israel. Ese era el origen de esta animalada. Es decir, es increíble cómo a veces se deshumaniza la geopolítica hasta el punto de que si el precio es violar, asesinar, torturar y secuestrar a 1.500 o 2.000 civiles, venga, hágase. Sí, más que ellos no tienen absolutamente ningún problema con sus civiles. Yo lo veo también así. Creo que Israel, en primer lugar, ya no tiene, o sea, una vez que pasó eso, creo, y bueno, por lo que he leído todo, que evidentemente Israel tenía un momento de relax, entre comillas, ¿no? Si no pueden entrar, claro, les estaban entrando, pues no me acuerdo si unos 18.000 gazatíes diarios a trabajar dentro de Israel. El cierre que ha tenido Israel durante décadas, como es lógico, es que recordamos hace 20 años cuando estaban muriendo adolescentes casi todos los días en Israel, en los autobuses y tal, que tenían el terrorismo dentro de Israel. Por eso están tan preocupados, que esta mañana Mariano ya lo decía, que están muy preocupados por el ataque terrorista que se había producido ¿en qué ciudad? En la propia Tel Aviv, en un barrio de Tel Aviv. En un barrio de Tel Aviv. Sí. Por eso están tan preocupados por eso, porque a eso ellos no se lo pueden permitir. Es decir, ni ningún país normal se lo puede permitir que se vaya matando a gente en la calle, que se vaya matando a gente en los autobuses, que se vaya matando. Entonces, en el 7 de octubre, pues con la información que estos 18.000, no los 18.000, está claro, pero que muchos gazatíes trasladaban de dónde estaban los kibutz, de cómo estaban protegidos, de cómo no estaban protegidos, logran hacer todo lo que hacen, y la realidad es que se comen la frontera de Israel a lo largo de muchísimos kilómetros. De hecho, Israel no puede detener esa matanza con la rapidez que en otro momento lo hubiera hecho. ¿Por qué? Porque había, o por lo menos se ha trasladado, y el resultado era que había un cierto relax que en otro momento Israel no lo hubieran podido cometer, lo que eso cometió. La reacción de Israel tarda en llegar.
De hecho, no se han podido rescatar todos los secuestrados por Hamás. Eso que se lleva bastante mal en Israel. Pero hay que decir que el Mossad, el ejército, toda la inteligencia, todo se pone las pilas, y entonces Israel ha vuelto a ser Israel. Y es cuando logra descabezar Hezbollah, empieza a hacer operaciones quirúrgicas, se mete en Irán. Es que la izquierda, por ejemplo, es que es maravilloso. Es decir, si la cuestión es pacificar la zona y que ese lugar ya no a la guerra y tal, es decir, y resulta que la situación política en la zona era muy favorable y muy buena precisamente para que eso fuera posible, porque por primera vez en la historia había acuerdos con países que hubiesen sido impensables hace muy poco, entre Israel y Arabia Saudita, claro. Y decir cosas así, es decir, que daban una estabilidad y una garantía pero eso lo había cuajado Trump. Pero a lo que voy. Es decir, a ver, hay que ser muy mezquino y muy mentiroso, claro, porque la izquierda miente todo lo que haga falta. Es decir, aquí el que provoca, el que está en guerra, no es Israel. Aquí el que está en guerra desde siempre son los otros, los amigos del régimen de Irán. Es decir, y llevan en guerra ni se sabe el tiempo. Es decir, si ustedes quieren que no mueran más civiles, lo que ustedes tienen que hacer es exigir a esa panda de animales, pagados además, que depongan las armas, no a Israel. A Israel está defendiéndose. Dicen, no, es que hay no sé cuántas mil víctimas. Luego, fuentes que ya sabemos. Me hace mucha gracia, por ejemplo, 40.000 que cuando lanzan los cohetes, los iraníes, ayer fue, ¿no?, los 200 y pico misiles, algunos creo que hipersónicos, sobre Israel, sale un memo de la izquierda, como no, de esta izquierda enferma, mezquina y... Es decir, 100 impactos y no sé qué, y ni una sola víctima civil mortal. Y claro, dice, ¿por qué han centrado sus objetivos en puntos militares estratégicos? Claro, es que, vamos a ver, estás mintiendo, vamos a decirlo de otra forma que se entienda mejor. La diferencia entre tus asquerosos amigos en Israel es que Israel no utiliza escudos humanos. Y lo que es militar es militar, y lo que es civil. Por eso tú les tiras un cohete a una base y lo que puedes matar son soldados, no gente, ni niños, ni madres, ni padres. Sus asquerosos amigos, es que no puedo decir palabras más gordas que Luis me castiga. Exacto. Pero es que me dan ganas. Sí. Están haciendo justo lo contrario. Están montando todos sus complejos militares donde más gente haya. Escuelas, hospitales, efectivamente. No, ayer, cuando el ataque de Irán, resulta que efectivamente civiles israelíes no murió ninguno. ¿Dónde estaban 10 millones de civiles israelíes? En los búnkeres bajo tierra, búnkeres construidos por el gobierno precisamente para que se refugien los civiles cuando caigan bombas y así no muera ninguno. Justo en Gaza es al revés. ¿Quiénes se refugian en los túneles? Los terroristas. Los políticos y la sociedad israelí consigo misma, es decir, a los que la dirigen y ellos escogen que la dirijan, con el cuidado de sus propios ciudadanos. Si no, vamos a poner una base militar en mitad del centro de la ciudad. Es que no se nos ocurre, porque estos animales... Parece que Borrell ha hecho alguna declaración en la ONU en torno al tema de Venezuela. Tenemos el corte de Borrell, don Julio. Vamos a escucharlo. Bueno, yo me alegro de que haya más evidencia sobre el resultado de las elecciones. No sé cómo el Centro Carter ha obtenido todas las actas de esa elección, ni cuándo ni cómo las tuvo, si las tenía ya antes o las ha tenido ahora, por qué las publica ahora si las tenía antes o cómo ha esperado hasta ahora publicarlas. Pero en todo caso arroja más luz sobre un hecho que ya todo el mundo reconoce, que es que las elecciones no las ganó Maduro, las ganó el opositor Edmundo, y por eso le hemos reconocido como ganador de esas elecciones. La información del Centro Carter no hace sino dar más razón a esta decisión. Ahora bien, la Unión Europea no reconoce gobiernos, eso lo hacen todos y cada uno de los Estados miembros. No existe una política común de reconocimiento. Si todos están de acuerdo, la Unión también lo está. Anda la leche. Dice, por eso hemos reconocido, ahora reconoce Borrell que sí, que ganó Edmundo. Creo que es la primera vez que lo dice Borrell, sí, porque hasta ahora había dicho que Maduro no había demostrado que había ganado, pero yo creo que no había dicho claramente que ha ganado Edmundo González hasta ahora.
Dice que hemos reconocido a Edmundo González como presidente, se refiere a como la declaración ganador, como ganador. Lo deslinda, dice como ganador, como presidente lo tiene que hacer cada país, cada gobierno. Pues ojo, porque está refiriéndose a la declaración del Parlamento Europeo que ha reconocido a Edmundo González como ganador y como presidente. La Comisión Europea todavía no ha hecho eso, porque dice que el reconocimiento es Estado a Estado y que eso pues acaba de dejar como un mentiroso a Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez dijo que no reconocía a Edmundo González como presidente porque eso hay que hacerlo en conjunto en la Unión Europea. Lo acaba de decir hace 2 días. Lo tiene que hacer Pedro Sánchez, lo que viene a decir es que lo tienen que hacer todos los gobiernos. Pero bueno, sí, hay una contradicción. Todos los gobiernos a una. Mientras tanto, él reconoce el Estado palestino por su cuenta. Entonces, en contra de la política europea. Y es felicitado por Irán. Sí. Bueno. Las felicitaciones de Sánchez son dignas de un artículo que, por cierto, quiero hacer, de todo el mal del mundo que ha felicitado a Sánchez. Es para hacérselo mirar. Y Borrell dice, no entendió el principio de la declaración. Dice, ¿por qué sacan ahora las actas? ¿Te parece mal? O sea, ¿te parece mal? Pero sí. No, sembrando la insidia. Es un insidioso. Sí, porque eso, ¿qué más sí, da? se podía haber hecho antes, pero si esto va a favor de lo que habéis hecho, no va en contra. ¿Sabes lo que ocurre? Que es que es Vox Populi. Es decir, tenemos un gobierno mafioso. Es decir, sus relaciones no es corrupción, mera corrupción, es corrupción mafiosa. Y tiene unos amigos dentro de esa corrupción mafiosa, pues que son los que son. Y Borrell, que es un socialista de estos que, por más que se lo debe todo al fin y al cabo que lo hayan colocado donde está, y es un socialista sumiso, sin dignidad, una persona sin dignidad. Completamente. Entonces está en una situación incomodísima, en la que tiene que hacer el papelón de taparle las vergüenzas a su mafia, y al mismo tiempo no parecer lo que sí parece que es un caradura. Es un tipo impresentable y un cobarde. A mí esas exquisiteces de que si conjuntamente... No, mire, decir, usted a título personal, sin comprometer a la Unión Europea, puede decir, no, pero yo personalmente reconozco a este gobierno. No reconozco este gobierno y reconocería al siguiente. Pero aparte, y hablando de la Unión Europea, ¿por qué la Unión Europea no se deja de bobadas? Porque la Unión Europea al fin y al cabo hace lo que le da la gana en todo. No, la Unión Europea, si no hay una ley, se la inventa. Carmen, es que la Unión Europea mira a España con los temas de América. Claro. Mira a España y de repente ve que España, en manos de estos y esa es una de las razones por las que Borrell tiene ese cargo. Porque es una especie de vínculo con lo que pase en Iberoamérica. Claro, es que en América Hispana. Europa nos mira a nosotros y somos la voz cantante. Pero, y nosotros, y España está del lado de Maduro, o sea, porque lo está, o sea, puedes decir, mira, no. Si Sánchez reconoce el Estado palestino, Sánchez puede reconocer perfectamente a Edmundo. Pero todo lo contrario, España lo que ha hecho ha sido quitarle a Maduro una piedra gorda del camino, que es Edmundo González en Venezuela. Se lo trae, lo recibe, lo pasea, lo tal. Somos los carceleros. Exactamente. Dice, yo me lo traigo, yo cojo y digo, hay que ver Zapatero, qué bueno es, que es mediador, pero vamos a ver, si eso no es una dictadura, porque lo tienes que quitar de en medio. No, bueno. Es todo una contradicción y es todo otra vez en realidad, ¿cuáles son los cargos un absurdo contra el mundo? ¿Cuáles son los cargos contra el mundo? Ninguno. Es decir, no hay ningún cargo que se sostenga que ha hecho ese hombre más que presentarse unas elecciones y ganarlas. España le ha hecho la papeleta, pero mejor para Maduro. María Corina no hay quien la saque de ahí. Pero sí hay que reconocer la debilidad, la deja en una... Ahora se va recuperando a lo mejor, pero la deja en una gran debilidad porque dice, otro que se va. Un Guaidó, un Leopoldo, otro que se va, se queda así. Tiene amigos pero en Georgia. No, sobre todo tiene amigos de un tipo. Sí, pero también, es decir, de un tipo no, de dos tipos. Entre los asesinos y dictadores y los gángsters. Bueno, si tiene amigos en Georgia, es que los vuelos del Falcon, 6 vuelos a República Dominicana de los datos que hay, porque esto ha seguido adelante.
Es decir, desde los que ha habido un momento en que decir, vamos a contarlos, pero luego han seguido, ¿no? Eso no lo sabemos. 32 escalas en República Dominicana. A ver, alguien que me explique, ¿qué puñetas hace usted yendo tanto a República Dominicana, Falcon? ¿Quién va allí? ¿Qué hacen ustedes? ¿Dónde están? ¿Quién va allí y qué lleva? Y ¿Qué maletas lleva usted? ¿Qué dineros lleva usted o qué dineros trae usted? Porque esto huele que apesta. Entonces, estamos, como ahora mismo, la alianza que ha hecho el Partido Socialista con algo tan asqueroso como el Partido Morena de México, que es, vamos, los gemelos rojos redivivos. Por cierto, ¿han visto ustedes lo de Petro diciendo ahora que Claudia Sheinbaum, la nueva presidenta de México, fue guerrillera del M-19? Sí, lo vi. Y... Es que ella es un monstruo. Ella es un monstruo. Ella es un monstruo. A mí me dio miedo ayer las fotos de ella en esa que bajan de una religión su padre como la católica. Comunista. Los dos padres. Que bajan de una religión como la católica y se lo llevan a unos rituales completamente irracionales. Bueno, es una degradación total. Es monstruosa. A mí ella me parece un auténtico monstruo. Y respecto a lo del M-19, ¿por qué lo dice? ¿Por qué lo dice Petro? ¿Qué es lo que pretende? O sea, está diciendo que curioso, esta señora... Eso de sacarla del armario... Es que yo soy muy mala tertuliana porque no lo sé todo, no sé decir... Está diciendo que van a por todas. Queda usted despedida. Gracias. Pero esta la facturo, la tertulia de hoy, porque son las 9:35. No, van a por todas. Esa es la única explicación. Están diciendo, cuidado, es decir, que vamos. Estamos... a Maduro, Petro le puede dar una patada en el trasero porque ya está muy quemado. Entonces, esa es la razón por la que Petro, Lula, desde el principio cogen y dicen, bueno, Maduro y tal, pero para cambiarlo por uno, por otro de la línea, pero que esté menos quemado y que a lo mejor sobre todo que sea obedezca, menos bruto, que no vaya por libre. Pero no nos pensemos que y además ellos se han hecho mediadores para el que parte y reparte se lleva la mejor parte. Eso por un lado. Y luego el decir esta locura, que probablemente sea verdad, tiene ese motivo. Decir, vamos a por todas y estos somos nosotros y no queremos oposición. Bueno, termine usted con el tema, don Javier, y mientras llegan nuestros compañeros... Es una mujer privilegiada, hija de dos comunistas, dos científicos. El padre, además de científico, comerciaba con joyas, miembro del Partido Comunista Mexicano. Ella es educada y aleccionada dentro de esa mentalidad, tiene un fin y un objetivo. Es casi como ese mito que no es un mito, el mensajero de Manchuria, el candidato de Manchuria, ¿no? Que es un agente dormido, que no es dormido, está visible, y es una persona que todo lo que ha hecho ha sido relacionado con el medio ambiente, el cambio climático, emergencia climática. Estuvo en la Universidad de California 4 añitos haciendo un doctorado, allí donde la equidad, la igualdad, todo lo woke estaba allí. Ella hace todo el periplo para llegar a ser lo que es ahora mismo. Ella es un gemel rojo, es una académica ambiciosa, muy ambiciosa y vehemente ideológicamente. Sí, porque todos estos no vienen de la mina, ¿eh? No, vienen para lo que vienen. Exactamente, igual que no viene de la mina. Lo ha definido usted muy bien y el otro día lo trataba en un artículo, lo de los gemeres rojos. Sí, porque la gente, no estoy hablando de que sea Pol Pot y que vaya a matar a todo el mundo, que nunca se sabe. No, digo que tiene las 3 rasgos de los gemeres rojos. Un academicismo muy elaborado, muy vehemente ideológicamente, con ese virus ideológico, y una ambición desmesurada. Ella es un personaje siniestro, lo más siniestro que hay en América ahora mismo, seguro. Sí. Doña Carmen Carbonell, cuéntenos qué dicen los oyentes a la pregunta que les hemos planteado hoy. Don Luis, hoy la pregunta iba por la parte social. El giro social que ha anunciado el Partido Popular, que no es más que un cambio de opinión de Alberto Núñez Feijóo. Concretamente, les preguntábamos si creen que Feijóo acierta al anunciar ese giro social del Partido Popular
que ha sido tan alabado por Yolanda Díaz y por Íñigo Errejón. Acuérdense ustedes que Íñigo Errejón pues se alegraba de cómo la izquierda está influyendo en formaciones políticas diferentes a las de su propio partido, que es Sumar. Hablaba de su poder como influencer. A mí me gusta mucho esta palabra, influencer, que es como algo muy moderno, ¿no? Y vemos cómo va calando ese mensaje de la izquierda en ciertos partidos. Bueno, les damos 4 opciones. La primera es que sí, les parece una táctica bastante inteligente por parte del Partido Popular, ese giro social. La segunda sí, porque son medidas necesarias. La tercera no, porque es más socialismo. Y la cuarta no, porque no ganará más votos. Les traslado la pregunta a los contertulios de esta mesa, don Luis, si le parece. Venga. Yo la tercera, está claro, porque a mí que de hecho que ganara votos tampoco lo justificaría, es decir, no seas tan utilitarista y tan miserable, ¿no? Es lo que creo que hace el PP. Yo he votado la tercera porque es que además en España no se sabe si lo lógico es que no ganara votos, pero en España puede ganar. Solo puedo decir una cosa que me permites. España puede ganar. Es decir, es que el Partido Popular de hoy en día, yo me acuerdo de la primera legislatura de Felipe González, al que no le tengo especial aprecio, pero bueno, la primera legislatura al lado del PP de hoy en día es ultraliberal. Sí, yo también lo he pensado. Ultraliberal y de extrema derecha. Sí, no soy nada partidaria de Felipe González. Extremo duro pero de lo derecho. No, se equivoca Feijóo porque no se va a comer al PSOE, que no te lo vas a comer, que se lo quiere comer y no se lo va a comer. Manejan datos de cómo va el país. Eso voy a escribir yo mañana. Por eso he dicho, vale. En algo parecido a No es País para Pero por eso yo he dicho que el tema de los votos, que yo no tengo nada claro, que aquí puede coger y decir, qué bien, y los 4 días, qué guay, qué poco vamos a trabajar. O sea, el año que viene en el paro, pero vamos a trabajar muy poco este año. Y el año que viene, menos. Y sobre todo para los trabajadores autónomos, esos trabajadores autónomos que por desgracia no pueden trabajar. Es la medida más injusta. Como la Unión Soviética vamos a acabar, como mucha gente haciendo como que trabaja y el Estado haciendo como que paga. Bueno, entonces esto es el futuro. Y sobre todo como táctica política que te felicite tu adversario, no sé yo, habría que hacérselo mirar. Hombre, pero un adversario medianamente decente igual estaría bien, pero claro, el caso es que te felicita quien te felicita. Claro. Porque Rejón y la otra, madre mía, es que... Y dices, pues estos son los que me felicitan, ¿no? Mis aliados, mis influencers, en fin, no sé. Es como si tú te dedicas a hacer música y te felicita este cantautor que está de moda socialista. Bueno, el propio... Te hunde la carrera. Ismael Serrano. Te ha hundido, ya se acabó. O el propio David Sánchez, ¿no? Te dicen, oye, qué bien, ¿no? Qué buena composición musical. Dices, un momento, teniendo en cuenta lo que sabía este señor de música, pues igual me lo tengo que hacer mirar. El señor Batutas, dice. Claro. Entonces, pues en fin, no sé, es como para ponerlo en tela de juicio. En cualquier caso, les doy los resultados de esta libre encuesta. Para el 67% de los encuestados les parece mal, considera que es más socialismo, que este giro de Alberto Núñez Feijóo pues no es algo positivo y que por tanto no acierta cuando encima le alaban Yolanda Díaz e Íñigo Errejón. Hay un 29% de los encuestados que considera que es que además no va a ganar más votos con ello, que realmente está en un caladero de votos distinto. Hay un 3% que considera que es una táctica inteligente, ese 3% que a mí me gusta tanto. Sí, es el 3% de Carmen Carbonell. Carmen. Bueno, claro, es que son muchos años ensayando desde que lo dijo Puyol, así que imagínese usted. Y hay un 1% que considera que son medidas necesarias. Es verdad que pueden ser medidas inteligentes, medidas necesarias, pero hay que ver las formas con las que se aplican, porque de hecho, Carolina, por ejemplo, en Twitter nos dice, anunciar esas cosas así, sin un plan, pues qué ideicas, ¿no? Que eso pasa muchas veces, ¿no? De, bueno, voy a hacer esto, pero ¿cómo lo vas a hacer? Me pasa un WhatsApp, ¿no? Claro, me han dicho que diga que tal. Oye, igual habría que tener un plan organizado, es mucho mejor trabajar 4 días que 10. Es incluso mejor no trabajar ninguno que trabajar. Pero a lo mejor no cobramos o no comemos, ni desayunamos ni cenamos. Igual, poniéndose la mano, usted no va a vivir vago total. Pero eso sí, va a pasar un hambre que se va Mi padre decía, todos sabemos que es mejor ser joven y rico y guapo, pero no siempre es posible. Claro, si esa idea es muy buena, ¿cómo la llevamos a cabo? Eso lo podemos conseguir muy poca gente. Efectivamente. Yo todavía no pierdo la esperanza. Si estamos en esta mesa. Exacto, los guapos aquí. Más comentarios, don Luis, uno de la comunidad de YouTube en Radio Libertad. Ya saben que tenemos una interesante comunidad y se pueden suscribir si lo desean. Esto es de Ángel 5977, dice, el PP es la mano derecha del PSOE.
Menos mal que ha dicho la mano derecha y no la izquierda, porque hubiera sido más complicado. En el chat de YouTube de Radio Libertad, Pilar de la Cal dice que deberían ilegalizarse todos los partidos españoles que fomentan la destrucción de España o que van en contra de España, de nuestro idioma, de nuestra cultura, ¿verdad? En Twitter, otro comentario que es el de Helen, que dice que es una táctica inteligente para quedarse con los votos de izquierdas cuando los suyos le abandonen y voten a Vox. Hay que ver precisamente cuál es el caladero de votos en el que está pescando Alberto Núñez Feijóo. Y termino con un comentario de Twitter, nos lo deja Dolores Diz Schrader, que dice que basta de socialismo, Feijóo es, para los que llevamos años conociendo sus formas e inclinaciones, un socialdemócrata con el acento en lo social. Y en ese sentido, pues lógicamente, con estos pasos que estamos viendo, concuerda. Un saludo a Dolores, una buena amiga. Ay, Dolores, sí, yo no la conozco, pero también la considero muy cercana a mí. Sí, yo quiero decir que Feijóo está como un divorciado de 50 años en una discoteca a las 4 de la mañana, tirando la caña a todo lo que se mueve. ¿Qué está pescando Alberto Núñez Feijóo? Es que no, tira la caña a todo lo que se mueve. Entonces, claro, algunas de las cosas acabará contradiciendo. Pero yo creo que tiene alucinaciones, cree que hay sombras que se mueven y ahí también. No se ha movido nada. Eso bueno, es una tía, da igual. Ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares. Hoy nos quiere decir, pero antes de pasar, gracias don Javier Venegas, gracias doña Carmen Álvarez, gracias doña Carmen Carbonell. Hoy don Paco Linares nos quiere hablar de que hay palabras que han perdido el sentido. Buenos días, don Paco. Buenos días, don Luis del Pino, y gracias. Cuando se abusa y se emplea una palabra con demasiada frecuencia, pierde la fuerza. Cuenta la actriz Meryl Streep que Clint Eastwood tiene un carácter apacible, educado, tiene fama de persona paciente, tranquila, y que solo una vez lo vio alterado y dijo tacos. Explica la actriz que fue durante el rodaje de Los Puentes de Madison. Alguien cometió un fallo garrafal y el actor-director Clint Eastwood perdió los estribos. Gritó, soltó tacos y dio un golpe en la mesa. Todos permanecieron en silencio. Nadie de su equipo le había visto jamás así. Casi dejaron de respirar, pero después todos se volvieron más diligentes y eficaces. Nadie hace caso a personas que emplean el insulto, a las palabras malsonantes y los tacos de forma habitual. Puedo poner muchos ejemplos, pero voy a acordarme de uno que leí de mi admiradísimo don Pío Moa. La palabra fascista, facha o extrema derecha ha dejado de tener cualquier contenido intelectual para significar solo dos cosas: persona violenta y despótica y que no comparte mis ideas. En ese significado, nadie hay hoy más fascistas que los que se llaman antifascistas, es decir, los progres, la extrema izquierda o los que quieren seguir ese camino, como es desafortunadamente el PP. De momento me quedo con Vox. Mañana, más y mejor. Punto final. Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad, Madrid 107.0.